hoy vamos a empezar hablando de fentanilo, una de las drogas más peligrosas por su enorme potencial de adicción. Inmediatamente es adictiva, aún en dosis pequeñas, y además tiene efectos muy graves sobre la salud, con una gran capacidad de causar sobredosis y muerte directamente asociada al uso de fentanilo. Mire, muchas cosas han pasado con el fentanilo que tenemos que revisar a detalle, digamos, compartirlas, verlas y sobre todo ver ante qué fenómeno estamos. Lo que es un hecho es que el fentanilo como droga vino a cambiar muchas cosas. Una de ellas tiene que ver con quien surte el mercado y con quien lo produce, que son los cárteles de la droga. Hay dos grandes grupos que dominan el negocio, o por lo menos ese es el diagnóstico más claro que se tiene y en el que hay consenso. El cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero hay varias bandas buscando ganar territorio y acomodarse. Y esto es en lo que hoy también estamos. Todo es el problema, ¿no? Pero el hecho de que haya bandas pequeñas que quieran meterse al mercado, quieran organizarse, hacen al problema todavía más grande, porque además van a confrontarse entre ellas, van a confrontarse con los cárteles grandes y van a tratar de meterse a los Estados Unidos y van a tratar de echar a andar el mercado. El fentanilo se convirtió en la nueva guerra del narcotráfico. Las organizaciones se pelean las rutas y el control de esta droga sintética, así como sus millonarias ganancias. Los Viagra Guerreros Unidos y los Beltrán Leiva. Más abajo hay decenas de bandas que operan para el grupo más grande. Para la DEA, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación dominan el mercado de fentanilo ilegal. Sinaloa habría comenzado a traficar antes que nadie en México, pero el cártel Jalisco tendría ventaja por controlar los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, punto de entrada de precursores químicos procedentes de Asia. Los estados con mayores incautaciones de fentanilo entre 2019 y 2022 fueron Sonora con 1098 kilos, Sinaloa con 837, Baja California 767, Coahuila 100 y Jalisco 52 kilos. A pesar que el ejército aseguró 136 kilos en 2019, pero el año pasado la cifra se había disparado hasta 1.371 kilos, es decir, un aumento de 907%. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. Bueno, fíjese, esto, digamos, dentro de los muchos escenarios que estamos viviendo en relación al fentanilo, resulta que familiares y amigos ayer se manifestaron en Guasave, Sinaloa. ¿Sabe a qué? Al apoyo de un caso que ha llamado mucho la atención en Baja California Sur, en Los Cabos. El anestesiólogo Gustavo Darwin. Su madre es originaria de ese municipio. El médico asegura que compró fentanilo legal, pero la Fiscalía General de la República dice que no tenía los permisos de COFEPRIS y por eso le abrió una investigación. Él dice que es público y que en varias ocasiones lo había hecho y que lo pidió incluso a una farmacia y la farmacia se lo envió. Bueno, ¿qué le parece si nos metemos en este tema al que hemos hecho referencia ya en Los Cabos, pero también metámonos en el tema de en qué andamos y por dónde entender el asunto, porque no hay día que esto no se convierta en una información de primerísima importancia. Andrés Humano es profesor e investigador en el Colegio de la Frontera Norte. Andrés, con gusto te saludo, muchas gracias, ¿cómo has estado? Hola Javier, buenas noches, encantado de estar contigo y con tu auditorio. A ver, ¿por dónde le entramos a sabiendas de que en los últimos días han surgido muchas informaciones que además nos han colocado en una situación de cuestionamiento interno? ¿Qué hacemos con el anestesiólogo, por ejemplo, no? ¿Qué fue lo que él hizo, etcétera? O si hay algo más, pues que nos digan que hay algo más, pero todo indica que hasta ahorita no lo hay. Segundo, el departamento, en el Congreso de los Estados Unidos se da a conocer que hay una gran cantidad de grupos en México, que el fentanilo sí se produce. El presidente dice que no le dieron esa información y que él no tiene esa información. Echemos a andar, si te parece, Andrés, así las cosas. Claro, Javier. Con el tema del anestesiólogo, es bueno comentar varias cosas. A ver. Primero, manejar este tipo de medicamentos requiere que te expidan unas licencias COFEPRIS que traen un código QR, es decir,
no es fácil, ¿no? Y hasta donde sé, este anestesiólogo dice que él tenía los permisos y que efectivamente tenía las recetas que emite COFEPRIS, pero COFEPRIS dice que no, ¿no? Que sus permisos no estaban vigentes. El tema importante aquí es que el gobierno mexicano ha hecho mucho énfasis con el tema de la crisis de fentanilo en el sector salud. Y incluso la propuesta del presidente para el tema del fentanilo era que los médicos busquen otro analgésico en lugar de utilizar fentanilo, porque aparentemente de esa manera se podemos solucionar la crisis, lo cual está muy lejos de la realidad. Todo el sector salud en México en un año consume una cantidad mínima de fentanilo. Estamos hablando de 50 kilos en un año, que no es nada comparado con la cantidad de fentanilo que está cruzando a Estados Unidos y donde hablamos de toneladas. Entonces, aunque todo el fentanilo de farmacéuticas y de los médicos en recetar analgésicos de este tipo. En el tema de la producción, creo que no debemos de seguir negando una realidad, y es que el mercado de las drogas en México cambió, y cambió radicalmente. La incursión del fentanilo ha desplazado a la marihuana, ha desplazado a la cocaína. Hoy los grupos criminales quieren vender fentanilo por varias razones. Una, porque ganan mucho más dinero vendiendo fentanilo que vendiendo estas otras drogas más tradicionales. ¿Por qué ganan mucho más dinero? Porque no requieren grandes plantaciones de tierra, no están sujetos a los ciclos agrícolas, con mucho menos producto pueden hacer una gran cantidad de pastillas y demás para vender por la potencia del fentanilo, tener la manera de negociar con ellos y de traer esos precursores para acá. Y tienes que tener gente capacitada para sintetizar el fentanilo en los laboratorios y hacer las pastillas y el polvo que se vende en Estados Unidos. Y esto pues implica capacidades logísticas que no todos los grupos tienen, y esto hace que el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa dominen ese mercado y de alguna manera sean los que provean a muchos otros grupos criminales de este producto para después que estos otros grupos que les compran pues lo redistribuyan, ¿no? Oye, a ver, el tema no es tan importante en términos cuantitativos, el tema del uso del fentanilo en temas de salud, en términos cuantitativos. A ver, en términos cuantitativos, vamos a ver, es muy importante el fentanilo en los procedimientos médicos. Para sí, claro, eso queda claro. Para el sector salud es fundamental el poder utilizar fentanilo. Pero las cantidades de fentanilo que consume el sector salud en México son mínimas, es muy poco. Estamos hablando, si vemos los reportes, de kilos en un año. Cuando en el tema del narcotráfico internacional de opioides sintéticos, pues hablamos de toneladas, ¿no? Ahorita que vemos los decomisos, estamos viendo los tamaños de los decomisos. Un solo decomiso de esos de la Sedena es mucho más que todo el fentanilo que se utiliza en el sector salud en México en un año, ¿no? Un solo decomiso de los que hace la Sedena. Entonces, bloquear el acceso o poner más restricciones al sector salud para el uso de medicamentos con el fentanilo no me parece que sea la vía correcta, cuando sí estamos viendo otras cosas. Es decir, ¿qué está pasando con el fentanilo? Pues vemos que en Sinaloa es donde se han destruido una gran cantidad de laboratorios clandestinos. Casi el 80% de los laboratorios clandestinos de fentanilo que se destruyen en México se destruyen en Sinaloa. Es decir, hay grupos criminales que están montando estos laboratorios. O sea, en este sentido, Andrés, diríamos, no le demos mucha vuelta más allá de las cosas y como uno las quisiera ver. En México sí se produce fentanilo. Sí, no, claro. Y la misma Sedena, si uno revisa la información y los datos, pues ha destruido una gran cantidad de laboratorios solo en el estado de Sinaloa. Y si vemos, ahora, ¿qué también es importante decir? Cuestión que la semana pasada se dio a conocer del peso y la fuerza de los cárteles. 44,000 integrantes,
contra 200 y tantos mil del ejército, 150,000 del ejército, 250,000 del ejército, la proliferación de tantos grupos. También a mí me llama la atención cómo un informe de esa naturaleza, el presidente dice que no lo tenía, pero es un informe que yo diría que el presidente debiera tener y Estados Unidos debería de proporcionárnoslos. ¿O cómo funciona esto, Andrés? Mira, es muy complicado el poder atribuir una cantidad de elementos a un grupo criminal, ¿no? Es decir, hablar de 44,000 elementos en varios países, ¿cómo obtienes los datos y cómo lo mides? Ahora, que son grupos criminales grandes, sí son grupos criminales grandes, que tienen una gran capacidad de organización también. Mucho se ha tratado de vender la idea de que por la misma ilegalidad, pues estas organizaciones criminales tienden a mantenerse desorganizadas, chicas que en realidad no, que los cárteles no existen. Bueno, no, en realidad sí existen, sí son organizaciones, a lo mejor no tan jerárquicas como una corporación, sí tienen una naturaleza más horizontal, más de redes, pero donde participa una gran cantidad de gente y obviamente en una gran cantidad de países, ¿no? Estamos hablando de fentanilo que viene pues de China, de la India, que muchas veces, precursores químicos para el laboratorio. Precursores que vienen de la China, de la India, que luego pueden llegar a lo mejor a Guatemala y de Guatemala lo suben hacia el Pacífico mexicano y luego ahí terminan de sintetizar para llevarlo a Estados Unidos. Es decir, hay una gran cantidad de países involucrados en toda esta trama del tráfico de drogas, ¿no? Ahora, la pregunta es, en México el problema todavía está lejos de tenerlo en cuanto al consumo, por la información que podemos tener hasta ahora, Andrés. Aún estamos muy lejos de los problemas que tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos está enfrentando una crisis muy grave por la letalidad del fentanilo. Es decir, sí, Estados Unidos había tenido epidemias de adicciones anteriores, la epidemia del crack, etcétera, pero el fentanilo es tan potente que está ocasionando muchas muertes. Y vemos cómo se han incrementado las cantidades de muertes por año, 100%. Se está doblando la cantidad de muertes por sobredosis de fentanilo cada año. En México no tenemos todavía esta situación. En México tenemos un problema cada vez creciente de cristal, pero no todavía tanto de fentanilo. El problema es que los grupos criminales sí lo están mercadeando, sí lo están ofreciendo en México, muchas veces disfrazado con otras drogas. La estrategia es, pues alguien te pide cocaína, pues dale una mezcla de cocaína con fentanilo. Alguien te pide heroína, dan una mezcla de heroína con fentanilo. Es decir, lo que están buscando hacer es meter el fentanilo mezclado con estas otras drogas porque le ganan más dinero si lo hacen así, ¿no? Y obviamente van creando dependencia y hasta que la gente poco a poco empieza cada vez a buscar más el fentanilo por sí mismo, ¿no? Que muchos usuarios anteriores, por ejemplo en Estados Unidos de heroína, fueron pasando al fentanilo, ¿no? Entonces, la apuesta del crimen organizado hasta ahora del lado mexicano ha sido mucho eso, introducir el fentanilo mezclado con otras drogas y buscar de esta manera que se vaya incrementando su consumo. De hecho, yo diría hoy en México un consumidor de cocaína, de heroína y muy probablemente también de cristal debe asumir que lo que le están vendiendo trae algún grado de fentanilo. Wow. Andrés, te mando un gran saludo. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Javier. Un gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, muchas gracias.